clara sobre las implicaciones de las reformas con relación al aborto en los estados, y ya las han llevado a cabo, son 18. Uno es, digamos, precursor, Chihuahua en 1994, y los otros 17 son recientes, se produjeron las reformas en un año y fueron una reacción, son realmente reformas por reacción, podría decirse también reformas reaccionarias. Son dos cosas distintas, pero en este caso coinciden. Con relación a la reforma que se llevó a cabo al Código Penal y a la Ley General de Salud en el Distrito Federal a propósito del aborto. El aborto dejó de ser delito en la Ciudad de México en la terminación del embarazo durante las 12 primeras semanas del embarazo, y se habla de aborto a partir de la 13ª semana, y es allí donde aplican las excluyentes de responsabilidad. Bien, las implicaciones que tienen estas reformas son varias. Esencialmente las agrupo en 4 grandes sectores. Hay implicaciones con relación al Estado laico, hay implicaciones con relación al sistema constitucional, hay implicaciones con relación a la salud y hay implicaciones con relación a las relaciones de equidad. Todo en general son implicaciones con relación al Estado constitucional. Es el Estado constitucional mexicano el que está siendo objeto de un ataque frontal y de un cambio significativo. Voy a dar los datos generales relacionados con esto. En cuanto al Estado laico, las normas morales son muy respetables y son, por supuesto, de la visión individual. Lo que no es compatible con un Estado laico es que las normas morales, repito, razonables y respetables, y esto lo discutimos también en una mesa que se llevó a cabo el año pasado, presidida por el doctor Patiño, una mesa organizada por la Facultad de Derecho y el Colegio Nacional de del Estado laico. Y ahí se comentó que justamente la diferencia entre una norma moral y una norma jurídica consiste en la autonomía y en la heteronomía de la otra. O sea, la norma moral es autónoma y la norma jurídica es heterónoma. Convertir la norma moral autónoma, o sea, la que cada quien puede profesar en su interior de manera libre, unilateral e incoercible, en una norma heterónoma, es decir, que se aplica a todos de manera coactiva y obligatoria, es un paso del Estado neutral, laico o secular, al Estado confesional, porque se está aplicando para todos lo que es la norma que cada quien con libertad puede aplicar solo para sí mismo. Pero hay otro aspecto, y es que se pierde el sentido integrador del Estado. El Estado, justamente el Estado democrático constitucional contemporáneo, se caracteriza por ser un Estado en el que no se distinguen mayorías y minorías por lo que respecta a derechos. La regla de la mayoría en un sistema democrático es solo una norma de orden para la toma de decisiones. Las decisiones que se asumen como decisiones del Estado son las dictadas por la mayoría, pero no son decisiones de la mayoría para la totalidad, en el sentido de imposición arbitraria. Son de la mayoría para que se defiendan los derechos de la totalidad. Esto es, en un Estado constitucional democrático contemporáneo, la minoría, así sea tan exigua como la de una sola persona, tiene el mismo derecho a la tutela y a la igualdad jurídica que la mayoría, así sea la ley 99.99%. En el caso de lo que estamos viendo, se da un fenómeno, y es el de que hay una mayoría que impone su derecho a la totalidad e impide que la minoría tenga espacios para sus propias libertades, para el ejercicio de sus propias libertades. Esto, como bien decía doña Celina Alemán,
se debe esencialmente a una decisión tomada por los dos partidos mayoritarios, porque esos son los que han tenido la capacidad de reforma constitucional en los 18 estados donde se han producido estas normas. Solo hay un factor que coincido en la totalidad de lo que dijo doña Sabina, pero solo en esto, que yo también así lo creía. Hay una modificación en la información. Y esto lo agradezco en particular al grupo de información en la Revolución Elegida, AGIRE, que tiene una excelente página y que cuenta con un equipo jurídico pequeño pero muy inteligente y muy eficaz, porque en la última versión que aparece en su página viene la votación por partidos y resulta que todos los partidos están inolados en la votación. Miren ustedes, el PRD votó a favor de la reforma en Chiapas y en Durango y se dividió en Campeche, Nayarit, Oaxaca y San Luis. O sea, en esos estados, en esos 4 estados, votaron unos a favor y otros en contra. El PT votó por unanimidad, o sea, todos los diputados del PT en 5 estados: Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora. Convergencia en 3 estados: Chiapas, Morelos, Querétaro. El Partido Verde Ecologista, que prefiere la vida, como ya se ha dicho, de las cigarras, pero no la de las mujeres, votó a favor en Nayarit, Querétaro y Quintana Roo, y el PANAL en Durango, Nayarit, Puebla y Querétaro. O sea, todos los partidos, sin excepción, han votado a favor con diferentes variantes. Esto es algo muy grave y lo menciono dentro del tema del laicismo, porque efectivamente nos habla de una crisis profunda de los partidos, tan profunda que podemos ver las contradicciones que asoman cotidianamente ahora con motivo de las famosas alianzas. Ya hemos visto que eso sí, un partido muy ecuménico, porque se asocia con el PRI para combatir al PRD y luego con el PRD para combatir al PRI, y así es una confusión generalizada, pero que se traduce justamente en un extravío que nos afecta a los ciudadanos, no solo en nuestra relación de confianza con los órganos de representación política, sino también en cuanto a la construcción o deconstrucción de las instituciones, y eso es lo más severo de todo. Y esto a propósito de un tema generalizado o general, que es el del Estado laico. Miren ustedes, se ha aprobado en la Cámara de Diputados una adición al artículo 40 para introducir el concepto laico en el artículo 40 constitucional, de manera que la República Mexicana sea una república democrática, laica, federal, representativa. Eso está muy bien, nadie puede objetarlo en principio. Pero si vamos a las fuentes de ese concepto y lo vemos en el contexto de la Constitución, y vemos que el artículo 24 de la Constitución establece la libertad religiosa o de cultos como única libertad existente en el país, ya tenemos que comenzar a preocuparnos. Y si vemos que el artículo 3 de la Constitución, el artículo emblemático de nuestra historia constitucional, establece que toda la educación que el Estado imparte será laica, bueno, pues entonces ahí nos tranquilizamos, nos preocupamos con el 24, pero nos tranquilizamos con el 3. Nada más que, señoras, señores, si leemos el 4, entonces sí entendemos dónde está el eje del problema, el busilis, como decía mi maestro Burgoa. Resulta que tenemos Estado laico o laicismo en materia educativa, pero no lo tenemos en materia sanitaria. No lo tenemos en materia sanitaria que el Congreso de la Unión aprobó
por unanimidad, o sea, todos los partidos, en diciembre de 2008, y entró en vigor en enero de 2009, hace un año con 2 meses, que los servicios de salud federales están obligados a prestar servicios espirituales. Así lo dice ahora el artículo 166 bis 1 y el artículo 166 bis 3 de la Ley General de Salud. Todavía no hemos visto todo, porque con fundamento en ese artículo, un paciente puede decir que venga el rabino, o que venga el sacerdote católico, o que venga el pastor o ministro de la confesión religiosa, que sea. Hasta ahí vamos en este momento, pero no tardaremos mucho en que la curia mexicana descubra que ahí hay una inagotable fuente de empleo para los clérigos, porque muy bien pueden decir que ahora quieren tener misa de 8, de 9 y de 10 en todos los hospitales federales del país, y también hay misa vespertina, y misa sabatina, y misa dominical. O sea, muy pronto el ISSSTE y el Seguro Social podrán estar contratando unas cuantas legiones de curas para que impartan servicios espirituales, porque están obligados conforme a la ley. Esto es a lo que vamos. Para eso fue hecha esta reforma, que repito, fue aprobada por la totalidad de los partidos, fue por unanimidad. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos laicismo, porque la Constitución dice que la educación que el Estado imparta será laica, pero no dice que los servicios de salud ni ninguna otra actividad que el Estado realice también será laica. Y entonces, si incluimos en el artículo 40 el concepto de laicismo, sin tocar el 24, sin tocar el 4, ¿qué laicismo estamos introduciendo? Justamente el de esta personalidad que ha mencionado con mucha inteligencia doña Sabina, el señor Ratzinger. El entonces cardenal Ratzinger, y un importante filósofo, Jürgen Habermas, tuvieron un debate en 1991 o 92 en la Universidad de Frankfurt. Y allí Ratzinger planteó que la Iglesia está a favor del laicismo, y por eso hablan ellos de lo que se conoce como, a partir de Ratzinger, 1991, laicismo positivo. El de todos los demás, el de lo que hablamos de laicismo en el sentido de abstención en cuanto a intervenir en criterios, en la imposición de criterios religiosos, éticos o filosóficos, esos somos los negativistas, según este criterio. Practicamos el laicismo negativo. Y lo que la Constitución mexicana va a contener en el artículo 40, lo cual establecerá desde luego una significativa avanzada y vanguardia en el constitucionalismo mundial, será que se convertirá en la primera norma constitucional del planeta que adopte el criterio de laicismo positivo, o sea, el del señor Ratzinger, porque se combinará justamente el 40 con el 24. ¿Y en qué consiste el laicismo positivo? Consiste en libertad religiosa. Ratzinger dijo con Habermas que el mundo debía su atraso, debía su rezago, debía sus crisis al racionalismo. Dijo, es gracias al racionalismo que hay bomba atómica, es gracias al racionalismo que hay manipulación genética, es gracias al racionalismo que hay luchas devastadoras en el campo económico. El mundo no puede vivir del racionalismo, lo único que salva al mundo es el espiritualismo. Y por tanto, la única libertad que pueden tener los hombres es optar entre diferentes formas de espiritualidad. Y eso es a lo que él llama laicismo positivo. Y eso es lo que hay que promover en el mundo. Este argumento, México lo está comprando completo. Y es el que vamos, si no prevenimos adecuadamente a la sociedad y a los legisladores, a tener que pronto nuestra Constitución. Bien. Dentro de este contexto, por supuesto, también sorprende que haya un senador que plantee la derogación del inciso E
del artículo 130 constitucional, que establece dos cosas. Establece que la Iglesia no puede formar partidos, ninguna Iglesia, y establece que ninguna Iglesia puede desconocer el orden jurídico mexicano. O sea que a partir de ese momento sí pueden desconocer el orden jurídico mexicano y sí pueden formar partidos. Bien, vamos pues de sorpresa en sorpresa. De aquí pasamos a las otras implicaciones, a las implicaciones de carácter sistémico en la Constitución, me refiero a las reformas en materia de aborto. Nos encontramos con que hay implicaciones que no han previsto los autores de esas reformas. Porque, fíjense ustedes que en 18 estados se dice que el Estado, de Chihuahua, Sonora, Colima, etc., garantiza la vida desde el momento de la concepción hasta su terminación natural. Y sí, efectivamente, a las madres que abortan, como el Estado garantiza la vida de ese producto de la concepción, las procesan. Lo curioso es que no procesan al que acaba no con el producto de la concepción, sino con una vida, bueno, ya más desarrolladita, porque procesan a las madres, pero no procesan a los homicidas de los que tienen 20, 30, 40 o 50 años de edad. Nada más que el artículo 113 de la Constitución de la República dice que cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades, tiene lo que se llama responsabilidad objetiva. La mayor parte de los presentes son colegas de derecho. Bien, ahora lo que procede es que en todos los estados donde se ha adoptado esta reforma, todos los familiares de las víctimas de homicidios no esclarecidos y por tanto donde no se ha identificado al responsable que resarza el daño causado por motivo del homicidio, resarza a la sociedad el daño causado por motivo del homicidio, ahora lo que procede es que sea el Estado el que indemnice a las familias de las víctimas. Esto lo comentaba hace unos días la doctora Enríquez, y creo que el primer lugar donde habría que promover una acción intensa en este sentido sería en Ciudad Juárez, solamente ser un sitio emblemático donde la mujer ha aparecido más que en ningún lugar del mundo en cuanto a violencia de género. Y habría que plantear, porque ahí está vigente desde 1994 en Chihuahua esta reforma, y no han prescrito los delitos, habría que plantear la indemnización para los millares de familiares de los millares de víctimas de homicidios que no han sido esclarecidos y de los cuales el Estado de Chihuahua es, desde el punto de vista de responsabilidad objetiva, el que debe cubrir las indemnizaciones correspondientes. Una acción jurídica que esperan nuestros tribunales. El otro aspecto es más teórico, pero también hay que subrayarlo, porque se trata, así como hemos visto en la discusión del sistema de partidos en el país, estamos viendo la discusión del sistema institucional en el país. Hay varias constituciones de los estados que están reformadas en el sentido de decir, son 18, no todas dicen lo mismo, pero se parecen. Ahora analizaré esto con más detalle. Dice: el Estado protege la vida desde el momento de la concepción hasta su terminación natural, y en varios de ellos, en 10, se dice que al producto de la concepción se le reputa como nacido para todos los efectos legales, o se le tiene como nacido para todos los efectos legales. Y en algunos se han establecido, además, reservas en cuanto a que se permitirá que se aplicarán algunas excepciones, y se plantean las excluyentes de responsabilidad en el caso de 8 estados. O sea, en 8 estados es, de acuerdo con la construcción de las constituciones, es posible que sigan aplicándose las excluyentes como aborto por motivo de violación
o por poner en peligro la salud de la madre, o por mala formación del pueblo. Nada más que hay un problema. De esas 10 constituciones que hicieron estas reservas, solo 2 constituciones hacen la reserva en la propia constitución, o sea, siguieron una técnica de reforma constitucional, al menos en este punto, satisfactoria, digamos en la parte técnica. Pero las otras 8 constituciones dicen que el derecho que contiene la Constitución se sujetará a lo que establezca la legislación penal. Y esta sí es una verdadera aberración, porque está rompiendo, ya de manera expresa, con el principio de supremacía de la Constitución. De manera que la Constitución está diciendo que su naturaleza depende de lo que establezca una norma ordinaria. Repito, es la ruptura crítica del concepto de un sistema constitucional, porque significa, en otras palabras, poner el universo de la Constitución en manos del legislador ordinario. La Constitución es reformada en todas partes mediante un procedimiento complejo, dificultado. En todos los estados se exige una mayoría calificada y además la participación de los ayuntamientos. En cambio, la reforma de una ley solo depende de la mayoría de los que estén presentes en una sesión del Congreso local, lo cual quiere decir que se le está dando más capacidad de acción a ese pequeño núcleo que a la totalidad del poder reformador de la Constitución. Es un vicio constitucional importante. Hasta aquí las malas noticias. Pero hay buenas noticias, no crean ustedes que no las hay. La buena noticia es que nosotros como sociedad somos mejores que buena parte de nuestros representantes. Y digo buena parte de nuestros representantes, porque también en esta sesión van a participar quienes han sido o son representantes de la nación, o hay otros que están presentes, pero que también han representado con dignidad a la sociedad mexicana, a la nación mexicana. Pero lamentablemente no son la mayoría, porque si lo fueran no se habrían producido estos fenómenos. La mayoría justamente va en otro sentido, pero va además en un sentido contrario a la sociedad. Miren, aquí está una encuesta que comenzó a circular hace apenas unos 15, 20 días, es de Ipsos, y trae estos datos que son interesantes. Pregunta: ¿qué tan de acuerdo está usted con el aborto? ¿En desacuerdo con el aborto o de acuerdo con el aborto? Bien, de acuerdo con el aborto, por del aborto, en términos generales, no entro a la distinción de modalidad. En 2005, julio de 2005, el grueso de los mexicanos decían que estaban de acuerdo en un 19%. En diciembre de 2009 está de acuerdo el 49%. O sea, 30% más en 4 años y fracción. Esta es una noticia importante. Esto habla de que estas reuniones, de lo que hace el PUEC, de lo que hace GIRE, de lo que hacen todas las mujeres en lo personal, lo que hacemos todos los que creemos y defendemos los derechos de todos, y por supuesto en primer lugar esta reivindicación femenina, que somos muchos, porque nuestro director es un feminista activo, radical, estamos en el mismo equipo, y todos los presentes evidentemente. Bueno, quiere decir que todo está teniendo resultados. Cuando en 4 años avanzan 30 puntos, es una buena noticia. Por otra parte, otra pregunta también interesante es: ¿debe ser un delito el aborto? En 2007, aquí la serie de preguntas es más reciente, en 2007 el 66% decía que sí debe ser delito, por lo menos en alguna de sus modalidades. 2 años después, en diciembre, solamente el 41%, había bajado 25 puntos. En cambio, los que decían que no debía ser delito pasaron del 23 al 46 en esos mismos 2 años, justamente correspondiendo a este periodo de las reformas. Hay, por
tanto, mucho espacio. Ese espacio al que hacía referencia en su gran exposición realizada en la Orteguía, sí, ese espacio para la liberación se va consolidando en el país. El indicador es la mejor señal que estamos recibiendo para seguir adelante y para seguir con mucha intensidad. Y aquí abordo el último tema en cuanto a las implicaciones en materia de equidad, también de las implicaciones en materia de salud. Bueno, en materia de salud hay un aspecto, perdónenme, un aspecto escondido que se nos está pasando por un lado, pero que no es menor. Claro, comparado con el tema que estamos abordando del aborto, evidentemente tiene otra jerarquía, pero no es menor de todas maneras. Es el tema de la eutanasia, y otro aspecto relacionado con la salud es el de los procedimientos asistidos de fecundación. Los procedimientos asistidos de fecundación quedan prohibidos ya en México en 18 estados, no es poca cosa. Y la eutanasia, inclusive en su más inocente versión, que se llama eutanasia pasiva, la que el propio clero en otros lugares donde es menos conservador que en México acepta, cambiándole el nombre, pero las palabras no son relevantes. En vez de hablar de eutanasia pasiva, prefieren hablar de autoeutanasia, o inclusive la designación que se adoptó en el Distrito Federal estuvo perfectamente así. Pero, ¿qué pasa? Y voy a hacer una brevísima digresión con esto. Cuando en 18 estados se dice que la vida queda protegida hasta su terminación natural, quiere decir que no son procedentes ni siquiera las declaraciones anticipadas de voluntad, en el sentido de que una persona decida que en ciertas circunstancias se le desconecte y se le deje de dar soporte a una vida artificial. En 18 estados eso ya no es posible. Esto, señoras y señores, es absolutamente retrógrado. En Estados Unidos, las declaraciones anticipadas de voluntad, que jurídicamente están mal llamadas allá como testamentos vitales, después del testamento vital, como todos los abogados presentes saben, el testamento es un instrumento jurídico que surte efectos a partir de la terminación de la vida del otorgante de voluntad. Y en el caso de la declaración anticipada es para que surta efectos para dar por terminada la vida del otorgante. Pero también el nombre es lo de menos. Pero en toda la Unión Americana, en toda la Unión Canadiense, estos instrumentos existen. En toda Europa, bueno, creo que tenemos motivos para estar entusiasmados, porque hay una gran lucha por venir. Y una lucha por venir no es una mala noticia, es una muy buena noticia. Adelante.